Vamos en vivo a Casa de Gobierno, habla el jefe de gabinete. Muy buenos días a todos y a todas. Hoy nuevamente estaré en el Congreso de la Nación, en el ámbito del Senado, cumpliendo lo que prescribe el artículo 101 de la Constitución Nacional. En este sentido, desde la reforma de la Constitución Nacional de 1994, en este periodo de sesiones ordinarias cumpliré el 100% de la presencia determinada por dicho artículo. En segundo lugar, quería informar que YPF ha expuesto una información respecto de la cual en Vaca Muerta existe un proceso de inversión equivalente a 3.000 millones de dólares que ha implicado un efecto en materia de empleo equivalente a 5.000 empleos. También el programa Procrear ya tiene en marcha el equivalente a 129.500 viviendas en toda la República Argentina. También es necesario considerar que los países miembros del Club de París han determinado o han hecho el comentario respecto a que la República Argentina no está legalmente en default, y la Organización Panamericana de la Salud considera que la República Argentina es un líder en el control de enfermedades. Obviamente, el tema más trascendente en la agenda comunicacional del día de la fecha, sin lugar a dudas, lo es el proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación para la reforma del Código Procesal Penal. En este sentido, el discurso público de la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, ha enunciado algunas de las características principales de este proyecto, pero entendemos claramente que este proyecto cuenta con un alto nivel de consenso entre juristas, académicos que respaldan esta iniciativa y que ha sido motivo de consulta, y obviamente tiene entre sus principales características la celeridad, el acortamiento de plazos, la oralidad, también la penalización por incumplimiento en los plazos a los fiscales en la instancia investigativa y también a los jueces. Esta penalización implica considerar falta grave y también causa de mal desempeño. Establece un plazo para la instrucción de 12 meses, a excepción de determinado tipo de causas de carácter complejo que tienen un plazo diferente. Y en el caso concreto establece también la cuestión de la expulsión de extranjeros cuando son debidamente capturados en delito infraganti. Esto es también un mecanismo de expulsión inmediata y la prohibición expresa de poder ingresar al país durante los 15 años posteriores. También es importante que se debe remarcarse que este sistema tiende a ser ahora, pasa de ser mixto, inquisitorio acusatorio, a directamente acusatorio. La República Argentina era el último país de la región que no tenía este sistema. Este sistema acusatorio, en general, como es un código de forma, lo aplican muchas provincias argentinas, pero lo que es importante también es que así como tiene la instancia investigativa en el ámbito del fiscal, obviamente la condena corresponde al juez, también la participación de las víctimas desde el punto de vista del control del procedimiento para garantizar su transparencia y las acciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos. También se establece que cuando culmina la etapa investigativa con un plazo máximo de 12 meses, de 5 a 30 días, debe establecerse rápidamente la concreción del juicio oral, y también es importante remarcar que no hay prescripción ni extinción de la acción penal. Digo porque la cuestión es que en muchos casos ha habido una campaña inicialmente articulada desde el diario Clarín el domingo próximo pasado, y como ustedes saben hay una estrategia de los medios de comunicación opositores de desnaturalizar y confrontar sistemáticamente con cualquier iniciativa del gobierno. La verdad es que esta reforma del Código Procesal Penal era una cuestión que lo pedían todos.
La verdad es que lo pedía el pueblo argentino en su conjunto, aquellos que han sido víctimas precisamente de delitos. Esto es una cuestión de forma y no de fondo, porque allí se están tipificadas las penas en el Código Penal, pero sí es importante remarcar la aviesa mala intención de muchos medios para confundir a la ciudadanía. Por ejemplo, se sostuvo que con el nuevo código la acción penal se extinguiría a los 2 años. Eso es falso, en virtud de que el fiscal y el juez tienen plazos para actuar. Se dijo que podría provocar la muerte sin sentencia de varias causas actuales, especialmente las de corrupción por la transición del cambio. Falso. El nuevo régimen procesal penal no puede provocar en ningún caso la extinción de una causa penal. También se aseguró que le dará el poder pleno, todo el poder a la Procuradora General de la Nación y que por lo tanto se le quita poder a los jueces. Falso, por lo que hace el Código nuevo es trasladar la función de investigación a los fiscales. Si los fiscales no impulsan la acción, podrá hacerlo la víctima. Los jueces mantienen el poder de decisión sobre las resoluciones judiciales. También se afirmó que no contempla la incorporación del juicio por jurados y ese anteproyecto está preparado para la futura, precisamente, implementación del juicio por jurados y prevé una ley especial que lo regulará. También se dijo que la transición de un código a otro significará una gran amnistía y la prescripción de varias causas. Falso. Todo será regulado en la ley de implementación, como sucede en todo cambio de régimen normativo. Y también el proyecto propone que una comisión bicameral monitoree y controle esa implementación. Y además, el sexto punto que lo han transmitido sistemáticamente es: se aseguró que las investigaciones más complejas deberán durar solo 1 año. Y esto es falso, porque las investigaciones complejas tienen un régimen especial donde se duplican todos los plazos del régimen común, es decir, no se aplica el plazo de 1 año. Por lo tanto, estos 6 puntos que que fueron motivos de una acción política alevosa tendiente a confundir a la ciudadanía, como ustedes se pueden observar, es falso absolutamente. Entonces, creo que es bueno en democracia expresar libremente las ideas, pero observo que muchos analistas, periodistas, opositores al gobierno tienen una visión tan opositora que no pueden contemplar ni siquiera estas medidas que verdaderamente coadyuvan y cooperan al mejoramiento integral del sistema. Lamentamos mucho esto, porque nosotros creemos que una buena iniciativa debe ser respaldada, mejorada en su contenido si es necesario, pero que mejora sustancialmente el funcionamiento del sistema. Y aparte, quería poner esto en una cuestión muy particular. Esto se inscribe también en una reforma de carácter estructural. La reforma estructural que ha propiciado la República Argentina, tanto en el Código Civil y Comercial Unificado como en el procesal penal, más otras iniciativas que se enviaron y que en el futuro se enviarán, también se enmarca en el máximo nivel de presupuestos del Poder Judicial de la República Argentina en su historia democrática de los últimos 30 años. Esto implica más de 12.000 millones de pesos de inversión y ese presupuesto debe inexorablemente tener su correlato en más justicia para todos. Siempre se habló de la necesidad de que la justicia sea rápida, expeditiva, eficiente, eficaz. Para eso es necesario oralidad, celeridad, plazos por incumplimiento. Este es el Código Procesal Penal que se propone. Entonces, nos parece que esta es una herramienta extraordinariamente positiva para garantizar la accesibilidad a la justicia en tiempo y en forma. Siempre se dice que justicia tarde no es justicia. Entonces, claramente la fijación de plazos y la asignación expresa de responsabilidades permitirá cumplir este objetivo de justicia para todos, accesibilidad plena, celeridad, oralidad y eficiencia. Ministro, buenos días. Mariano Martín, de Radio Rivadavia.
Dos consultas. La primera, si el gobierno analiza puertas adentro el pago del bono de fin de año. Le consulto esto porque si bien el secretario Costa dijo que el salario no había perdido poder adquisitivo, hay gremios opositores que están pidiendo el bono. Los empresarios dijeron que eventualmente estaban dispuestos a pagarlos, pero también gremios más cercanos al gobierno reclaman el pago de este bono. Y la segunda es relacionado con el fútbol para todos, si va a haber, si se estudia, el incremento del monto que se asigna para las transmisiones. Gracias. Bueno, respecto al primer punto, la posición del gobierno siempre es la misma. Segundo, respecto al tema del presupuesto de fútbol para todos, eso está contemplado en el presupuesto nacional, 2015. Ministro Pedro Noel Romero, de AN Digital, Agencia de Noticias. Primero, preguntarle por el tema que usted abordaba recién, Código Procesal Penal, si ya hubo algún contacto con algún bloque opositor, por qué Cámara va a entrar en el Congreso, cuándo espera tenerlo aprobado el Gobierno y qué espera usted de la oposición en el Congreso. Eso por una parte. Y por otra, preguntarle por si van a seguir los procedimientos operativos de la AFIP contra las cuevas financieras. Y a raíz de la caída del sistema en la AFIP se habló mucho de cerrar, de que el Gobierno tenía pensado cerrar la venta de dólares para ahorro. ¿Usted lo puede confirmar? No, fue una cuestión circunstancial por mero efecto de sistema o de funcionamiento del sistema. Respecto al tema del ingreso del proyecto, la verdad es que no he verificado por dónde ingresa, pero creo que va a entrar por el Senado. Esta es la visión que yo tengo. ¿Y cuál es la posición que existe por parte de nuestra desde el punto de vista del rol de la oposición? Y la verdad es que nosotros vemos con mucha preocupación el rol de la oposición política en la República Argentina, porque fíjese que se opusieron a la reforma del Código Civil y Comercial Unificado, después de un debate extenso, de un periodo de gran nivel de audiencias públicas, consultas, tratamiento por una comisión de expertos, dictamen de una comisión bicameral, y en el momento de votar en la Cámara de Diputados se retiraron. La verdad es que me parece que el rol de la oposición siempre en las últimas instancias es oponerse a todo lo que viene del gobierno. Y ahí es donde ellos desnaturalizan el concepto de diálogo, porque siempre piden diálogo y cuando hay diálogo se oponen. Siempre piden debate de las ideas y cuando se propone el debate de las ideas, en realidad reaccionan de un modo autoritario. Fíjese este claro ejemplo que tengo todos los días. Acá, hasta el año 2013, la crítica sistemática de los medios de comunicación de oposición y de la oposición era que el gobierno no hablaba. Ahora lo hacemos todos los días y la verdad es que lo único que hemos recibido es descalificaciones, injurias, agravios en forma sistemática por parte de ellos. Cuando vamos al Congreso, como lo hacemos todos los meses, en dos oportunidades se retiró la oposición, en una conducta manifiestamente antidemocrática. Y por último, nadie puede desconocer que el gobierno tiene impronta política, iniciativa, promueve el debate público y logra la mayoría y el consenso necesario porque primero ganó elecciones. Segundo, porque los representantes del pueblo en el ámbito de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores responden a la voluntad popular que adscribe mayoritariamente a este proyecto político que encabeza la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En consecuencia, en la República Argentina gobierna una líder política que defiende la soberanía popular y defiende la voluntad popular. La oposición política está en duda respecto a qué es lo que defiende, si defiende un interés meramente corporativo o una visión estrictamente coyuntural de oposición sistemática y aguerrida. Si usted me pregunta cuál sería el rol de la oposición, para nosotros, de acuerdo a todas las veces que lo he escuchado en el Congreso en oportunidad de los informes del artículo 101, deberían aprobar muy rápidamente esta iniciativa, porque es lo que pedían. Todo el tiempo la oposición pedía una reforma de esta naturaleza y la verdad que esperemos que sean coherentes con lo que pedían.